El profeta Jeremías. Suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta y comparta esta información. Y no olvide darle clic a la campanita para recibir actualizaciones. La palabra profeta viene del griego profetes, que significa locutor, el que dice lo que la divinidad le ha inspirado. Los profetas se dividen en dos, mayores y menores. Los profetas mayores son cuatro: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Los profetas menores no llevan este calificativo porque su mensaje sea de menor importancia, sino porque sus escritos son menos extensos que los de los profetas mayores. Y encontramos a 12. Casi todos vivieron durante los años 750 y 500 antes de Cristo. Los profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. En el primer siglo de la era cristiana existía una colección de obras que se llamaba La vida de los profetas, en la que se les describía como obedientes testigos de los requerimientos de la alianza divina y como mártires. En esta obra descubrimos las tradiciones que expresan la fidelidad y muerte de 6 de ellos: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Miqueas, Amós y Zacarías. De Jeremías se nos dice que era de Anatot. Padeció desde azotes hasta ser abandonado en estanques o encerrado entre rejas, y murió en Tafne de Egipto, apedreado por el pueblo, Jeremías 22. Y golpeó el sacerdote Pasur al profeta Jeremías y le puso en el cepo de la puerta superior de Benjamín, al lado de la casa de Jehová. Lea Jeremías 38 del 6 al 13. En Jeremías 23 dice: hay de los que fueron puestos para apacentar al pueblo de Dios, pero no se interesan por hacerles el bien. He aquí una palabra de consuelo para las ovejas descuidadas. Aunque solo quede un remanente del rebaño de Dios, los hallará y serán llevados a sus habitaciones anteriores. Se habla de Cristo como de nuevo, como de renuevo de la familia de David. Él mismo es justo y por él, por medio de él, todo su pueblo es hecho justo. Cristo romperá el poder usurpado por Satanás. Toda la simiente espiritual del creyente Abraham y de Jacob que oraba será protegida y será salvada de la culpa y del dominio del pecado. En los días del gobierno de Cristo en el alma, ésta vive tranquila. Aquí se habla de él como Jehová, justicia nuestra. Él es tan justicia nuestra como ninguna criatura puede serlo. Su obediencia hasta la muerte es la justicia justificadora de los creyentes y de su derecho a la dicha celestial. Su santificación, como fuente de toda su obediencia personal, es el efecto de su unión con Él y de la investidura del Espíritu. Por este nombre todo creyente verdadero lo llamará e invocará. No tenemos nada que alegar sino esto: Cristo ha muerto, sí, más bien ha resucitado, y lo hemos tomado como nuestro Señor. Esta justicia que ha obrado para la satisfacción de la ley, y la justicia es nuestra. Es una dádiva libre dada a nosotros por medio del Espíritu de Dios, que la pone sobre nosotros, que nos viste con ella, nos capacita para apropiárnosla y reclamar un interés en ella. Jehová, justicia nuestra, es un nombre dulce para el pecador convicto, para quien ha sentido la culpa del pecado en su conciencia, para quien ha visto la necesidad de esa justicia y el valor de ella. Esta gran salvación es mucho más gloriosa que todas las liberaciones anteriores de su iglesia, que nuestra alma sea reunida a él y hallada en él. En Jeremías 9:22, los falsos profetas de Samaria habían seducido a los israelitas para la idolatría. Sin embargo, el Señor consideraba a los falsos profetas de Jerusalén como culpables de iniquidad más horrible, por la cual la gente se había hecho más osada para pecar. Los falsos maestros serían llevados a sufrir la parte más amarga de la ira del Señor. Los hicieron creer que no había daño en el pecado y así lo practicaron. Entonces hicieron que los demás les creyeran. Los que resolvieron ir por el mal camino serán justamente dados a creer enormes engaños. Pero, ¿qué pasa con los que han recibido revelación de Dios o han entendido algo de su palabra? Viene el día en que ellos reflexionarán con remordimiento en su necedad e incredulidad. La enseñanza y el ejemplo de los profetas verdaderos condujo a los hombres al arrepentimiento, la fe y la justicia. Los falsos profetas condujeron a los hombres a confiar en formas y nociones y a estar tranquilos en sus pecados. Pongamos cuidados de no ser seguidores de la injusticia.
Jeremías 23 al 32 dice que los hombres no pueden ocultar el ojo, no pueden ocultarse del ojo de Dios, que todo lo ve. Nunca verán los juicios que se preparan contra ellos mismos. ¿Qué consideran la gran diferencia que hay entre estas profecías y las entregadas por los verdaderos profetas del Señor? Que no llamen oráculos divinos a sus necios sueños. Las promesas de paz que hacen estos profetas no deben ser comparadas con las promesas de Dios, más que la paja con el trigo. El corazón sin humillar del hombre es como una roca. Si no es derretido por la palabra de Dios como fuego, será quebrantado por ella como martillo. ¿Cómo pueden estar a salvo por siempre o en absoluto? Tranquilos los que tienen a un Dios de poder omnipotente en su contra. La palabra de Dios no es un mensaje suave, arrullador ni engañoso, y por su fidelidad puede ser ciertamente distinguida de las doctrinas falsas. En Jeremías 23, del 33 al 40, nos dice, son sin duda miserables los que son abandonados y olvidados por Dios, y los hombres que escarnecen los juicios de Dios no los evitarán. Dios había tomado a Israel para que fuera su pueblo cercano, pero ahora ellos serán echados de su presencia. Es una marca de impiedad atrevida y grande que los hombres se burlen de la palabra de Dios. Toda palabra profana y ociosa se sumará a la carga del pecador en el día del juicio, cuando la vergüenza eterna sea su porción. El apóstol Pablo, hablando del testimonio que dieron los siervos de Dios en el pasado, dijo, pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las escrituras tengamos esperanzas. Romanos 15:4. Y hablando de las calamidades escritas por las que pasaron los fieles hijos de Dios, escribió en Hebreos del 11:35 al 40. Unos fueron torturados sin esperar ser rescatados para obtener una resurrección mejor. Otros recibieron pruebas de burlas y de azotes, además de cadenas y cárcel. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron de un lado para otro, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa. Dios tenía dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegarán ellos sin nosotros a la perfección. El apóstol Pablo, considerando estas cosas, dice en Hechos del 20 al 24, sin embargo, no estimo que mi vida sea de ningún valor ni preciosa para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y nosotros, como lo hizo el apóstol, estaremos dispuestos a darlo todo, incluso la misma vida por causa del Evangelio, o por el contrario, con la más mínima dificultad que se nos presente, pensaremos abandonar la fe por la cual Cristo dio su vida. Muchas gracias por su atención y como siempre decimos, comparta, que este tema es muy importante.